Los periodistas rusos encontraron a uno de los niños que aparece en el video de los cascos blancos del supuesto ataque químico en Duma, en Siria. Está sano y salvo. Afirman que lo llevaron al hospital donde fue grabado el polémico video y recibió dátiles y galletas por participar en él. Rubén Carcellé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Diana, muy bien. Cuéntanos, ¿quién es este pequeño? Bueno, pues se trata de un niño de tan solo 11 años que se llama Hassan y que él mismo nos ha explicado, como tú bien decías, que es lo que pasó antes y durante estas imágenes. Él estaba tranquilamente en su casa cuando pasó todo esto, fue llevado al hospital y acabó rociado con agua tras este supuesto ataque químico, pero esta cara de niño asustado se debe evidentemente a no saber qué es lo que estaba pasando, pero como bien dices está perfectamente salvo y aquí tenemos unas imágenes que lo justifican después de este Vamos a aclarar, Rubén, un momento, que no estaba en su casa, estaba en un sótano, correcto, exactamente, sí. Tratando de esquivar los bombardeos y los enfrentamientos que tenían lugar en Duma. Efectivamente, pero si te parece, Eliana, lo mejor que podemos hacer es oír a este mismo niño, que es él quien nos lo explica. ¿A qué aparezco yo en el vídeo? Eso soy yo. Estábamos en un sótano. Nos dijeron que fuéramos al hospital. Fuimos ahí. Ahí nos empezaron a echar agua. Después me llevaron a una habitación con otros hombres. Me asusté cuando me echaron agua. Empecé a gritar y a llorar. Bueno, pues estas eran exactamente las palabras de este niño explicando todo el relato. Aquí lo vemos también con su padre, que en el momento en que pasó tampoco no sabía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo y fue al hospital para descubrir que allí se encontraba su familia y también él nos puede explicar lo ocurrido. Entré al hospital y pregunté por mi familia. Vi que habían echado agua en la habitación. Encontré a algunos niños. Me gritaron: «Hola, tío Abu Hassan». Subí y vi a mi esposa y a mis hijos. Les pregunté: «¿Qué estáis haciendo aquí?». Ellos respondieron: «Alguien afuera comenzó a gritar que habían olido algo, así que corrimos aquí». Después de eso nos dieron dátiles y galletas. Bueno, pues también podemos ver algunas imágenes del hospital en el momento en que estaba pasando todo esto. Vemos aquí destacado algunos de las personas que se encontraban allí, identificadas aquí, que ellas mismas relataban ya en su momento que no hubo ninguna prueba de que se estuviera produciendo un ataque químico, que estaba siendo una jornada normal en el hospital, hasta que entró un grupo de personas gritando que había un ataque químico y que se empezó a rociar a la gente con todo este material. También un equipo de RT se ha desplazado a la zona, está haciendo sus investigaciones, está hablando con personal médico sanitario, también testigos de allí, y vemos que efectivamente todo está normal en este hospital, pero escuchemos también cuál es el relato del propio personal sanitario. Vinieron varias personas aquí y empezaron a echar agua a la gente diciendo ataque químico. En el hospital no vimos ninguna señal de un ataque químico. Hoy en día en las calles se intenta recuperar la normalidad, que no se ha roto, al menos por este ataque químico, que parece que ha sido una falsificación, y los residentes intentan pues rehacer sus vidas. Increíble la devastación de las imágenes. Viendo que todas las calles están llenas de escombros, efectivamente, y nuestro equipo desplazado allí también está hablando, como decíamos, con esta gente que nos cuenta cómo lo viven. Vamos a ver. Todos son mentiras e información inventada. No hubo armas químicas aquí. Simplemente querían culpar sin razón al ejército sirio, que había logrado recuperar el control de esta región y limpiarla de los terroristas que durante 7 años nos han torturado con hambre. Si hubiera resultado afectado por una sustancia química, no podría estar ahora aquí. La explosión supuestamente ocurrió encima de mi casa. Si hubiera habido un ataque químico, seguramente habríamos sufrido. El representante permanente ruso en las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, ha dicho que se está traduciendo todas estas imágenes y pruebas, todos estos testimonios que se van a presentar en la próxima reunión del Consejo de Seguridad. Y por otra parte, también cabe esperar cuáles van a ser los relatos de la OPAC, que ha tenido problemas para llegar allí. Alegan que no hay las condiciones de seguridad necesarias para poder llegar a Duma. Sí, se han visto en medio de diferentes tiroteos, de situaciones de inseguridad que, bueno, han tenido que posponer entonces esa entrada en Duma. Gracias, Rubén, por tu información. Y la nueva polémica por el supuesto uso de armas químicas en Siria surgió otra vez tras la denuncia de los llamados cascos blancos. Pero los que conocen la realidad siria afirman que la organización protagonista de un documental ganador de un Oscar tiene vínculos terroristas. Carla Ortiz, actriz y documentalista boliviana, compartió con RT su experiencia al darse cuenta de quién es quién en esta guerra. experiencia en Siria es sobre los últimos 2 años, entrando y saliendo del país en todas las áreas, tanto de gobierno,
protegidas por el gobierno como también por rebeldes, y he tenido la oportunidad de estar presente, es que tenía una relación de cierta forma un poco graciosa con el tema de los cascos blancos, porque cuando estaba durante el tiempo de la batalla de Alepo yo quería entrevistarlos y preguntaba a la gente que quiénes eran ellos. Fue ahí cuando me enteré que la gente me decía que ellos trabajaban con los terroristas, que ellos tenían de cierta forma el nombre sí de defensa civil, pero para los grupos armados y los militantes. Decido llevar a todo mi equipo y poder entrar en toda la parte de Sohur Neighborhood, que es el área donde estaba la base principal de los cascos blancos, donde se ha filmado también una de las películas que fue la que ganó los Oscar. Y tuve la oportunidad de hacer un recorrido por toda la zona, porque en realidad lo que hicieron allá es que tomaron diferentes colegios. Sin embargo, la base militar de Al-Nusra, que para los que no saben son Al-Qaeda en Siria, la filial de Al-Qaeda, estaban exactamente a 2-3 metros de ellos. Los dividía solamente una pared. Es como un colegio, el patio de un colegio con el patio del otro. Los cascos blancos se denominan como neutrales, no armados y sobre todo que no tienen tendencias políticas. Sin embargo, vemos que los hemos visto presentes en la ejecución de gente que apoya el gobierno o del ejército sirio. Rusia y Estados Unidos podrían quedarse sin vuelos directos entre las dos naciones, y es que desde el Kremlin acusan a Washington de obstaculizar la concesión de visados para los pilotos rusos, los que amenazan los vuelos de la compañía aérea Aeroflot. La aerolínea única que cubre vuelos regulares entre los dos países ha denunciado el problema de visados a las autoridades rusas y ha pedido su apoyo. La empresa ha comentado que sus tripulantes aún tienen visados suficientes para operar durante varios meses, pero no se sabe qué pasará cuando se agoten. Advierte que los pilotos y los sobrecargos podrían verse obligados a trabajar horas extra. El año pasado, Estados Unidos subió el periodo de espera de un visado en Rusia hasta 85 días y luego se incrementó hasta 250. Mientras, Washington justifica la demora por la falta de personal debido a las expulsiones de diplomáticos. Mientras, en la Cancillería rusa ven razones políticas. A su vez, desde el Parlamento ruso consideran la decisión de Estados Unidos como competencia desleal con la intención de dañar a Aeroflot al ser un competidor importante. Para profundizar en este asunto tenemos con nosotros al experto, vamos a ver, Jaume Castán Pinos, profesor de Relaciones Internacionales. Conectamos con él en directo. Muy buenas, Jaume, gracias por atendernos. ¿Hacia dónde podría desembocar esta crisis con la compañía Aeroflot? Sí, creo que la crisis de Aeroflot requiere muy poco análisis. El único análisis que podemos hacer es que esto es una chiquillería, una pataleta por parte del gobierno de Estados Unidos que entra dentro de una lógica, entra dentro de la lógica de la Guerra Fría en la que parece que muchos halcones de Washington están instalados. La lógica de Guerra Fría, de guerras proxies, el lenguaje maniqueo, la caza de brujas contra periodistas, acusando a RT, por ejemplo, ¿no? de ser agentes del Kremlin, las sanciones económicas y ahora esto pues cortando interacciones logísticas, cortando interacciones culturales. Pero creo que dentro de esta lógica de la Guerra Fría en la que parece que estamos instalados, creo que se encuadra dentro del problema que está sufriendo el unilateralismo del que Washington goza desde los años 90. Hemos de aceptar, o creo que los halcones en Washington deben aceptar, que el mundo hoy, en 2018, es cada vez más multilateral. Avanzamos hacia el multilateralismo con países como Rusia, con países como China, con Latinoamérica, que están ganando poder relativo cada vez más. Y esto creo que molesta mucho a ciertas esferas, al Deep State en Washington y en cierto punto también a países europeos. Y creo que este es el quid de la cuestión. El fondo de la cuestión es esta: el miedo al multilateralismo, el miedo a que el mundo sea cada vez menos dirigido por aquellos que lo
lo han dirigido no ya en las últimas décadas, sino, como decía Lavrov, en los últimos siglos. Yo creo que ante esta tesitura, en lugar de temer al cambio, creo que Estados Unidos debería adaptarse a la situación y los europeos deberían adaptarse a una situación. El multilateralismo no es malo de por sí, como es percibido por americanos y europeos, sino que puede tener consecuencias positivas para el mundo. Pero claro, si nos tomamos el multilateralismo como una amenaza, entonces evidentemente las reacciones de los occidentales pueden provocar serios conflictos, graves conflictos que no benefician a nadie, solo benefician a los señores de la guerra, no benefician a los ciudadanos ni europeos ni estadounidenses, evidentemente. Muchas gracias, Jaume, por su análisis. Los demócratas estadounidenses escriben esta jornada una nueva página en la novela sobre la presunta injerencia rusa. Presentaron una demanda legal contra el gobierno ruso, la campaña de Donald Trump y Wikileaks. El motivo es el de siempre, las elecciones presidenciales del 2016. Nicolás Sánchez O'Donovan nos trae más datos desde Estados Unidos. Continúa la polémica en torno a la campaña electoral de 2016. Ahora sabemos que el Partido Demócrata demanda a Rusia, a Wikileaks y a la campaña de Donald Trump, entre otros, por supuestas injerencias en las elecciones presidenciales de 2016 que acabó ganando precisamente Donald Trump. Los demócratas aseguran en ese escrito legal, presentado por cierto en un tribunal de Manhattan, en Nueva York, que los republicanos conspiraron con espías rusos para perjudicar a la campaña de Hillary Clinton. De acuerdo con la acusación, altos representantes de la campaña republicana conspiraron con el gobierno ruso y con sus agencias militares y de espionaje para dañar las opciones de victoria de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Los demócratas afirman que Rusia ayudó a Trump a hackear el sistema de ordenadores del Partido Demócrata y para diseminar los documentos que robaron, utilizaron la red del sitio de filtraciones Wikileaks, comandado, como todos sabemos, por Julian Assange. En la demanda se incluyen además nombres propios muy cercanos al actual presidente Donald Trump, como su hijo mayor, su yerno Jared Kushner, o sus entonces asesores Roger Stone y Paul Manafort. El Partido Demócrata reclama millones de dólares como compensación por los daños sufridos como consecuencia de esos ciberataques. Piden también que las tres partes denunciadas reconozcan públicamente su conspiración. Además, afirman que algunos de sus empleados recibieron amenazas, incluso amenazas de muerte. El portavoz de la Convención Nacional Demócrata, Tom Pérez, aseguró en un comunicado que en 2016 Rusia orquestó un ataque total contra la democracia de Estados Unidos y que encontró en la campaña de Donald Trump un socio no solo activo, sino dispuesto a ayudar. No sabemos exactamente qué puede sacar el Partido Demócrata finalmente de este proceso legal. Hemos hablado de millones de dólares en compensación, hemos hablado también de un reconocimiento, un supuesto reconocimiento público, pero es difícil saber cuál será finalmente la medida, ¿no? Porque hay muchos actores extranjeros que tendrían inmunidad, también existe mucho material altamente clasificado. Quizás lo que esperen los demócratas es que el gobierno de Donald Trump haga públicos más y más movimientos de su campaña durante esas muy polémicas presidenciales de 2016.